Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional. Este programa producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, y que ponemos en su pantalla todas las semanas. En este caso ustedes sabrán que ha habido elecciones en el Colegio de Abogados, en este caso elecciones parciales, y estamos con quien ha sido elegido como vicepresidente, cabeza de esta lista, que es el doctor Juan Abraham Musi, a quien le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Lo felicitamos, ¿eh? Muy bien, Muy muchas buena gracias. elección, ¿eh? Muchas Muy bueno. gracias. ¿Está contento? Y sí, Sí, estamos satisfecho por el contentos. respaldo de sus colegas. Exactamente, es decir, esta elección que ha tenido votos, 300 votos de diferencia, que es bastante significativo, implica un nuevo respaldo de la colegiación de Tucumán a un grupo de abogados que venimos desde hace mucho tiempo trabajando en el colegio, brindando este servicio ad honorem, dando nuestro tiempo, con esta vocación de servicio, y hay muchas cosas que están en este colegio que han sido obra casualmente de este grupo de gente. Sí, sí. Por supuesto, toda gestión no es perfecta, hay errores, hay falencias, y lo que se pretende es tener una mirada autocrítica para poder subsanarlos y seguir adelante con un balance que desde ya creo yo que es positivo y que ha sido el motivo del respaldo, Seguro. ¿no? Siempre uno le pregunta a alguien que empieza, digamos, una gestión, en este caso usted viene trabajando en otras áreas, pero ahora viene para la presidencia del Colegio de Abogados, ¿cuáles serían las prioridades o qué cosas nuevas se estarían incorporando a las tantas ya que tiene el Colegio de Abogados, ¿no? Nosotros hemos tenido como eje de campaña lo que creo que es la necesidad más sentida de todos los abogados, que es una justicia que funcione con mayor celeridad, porque la demora en la administración de justicia, en primer lugar perjudica al justiciable, que desde que se presenta una demanda hasta que obtiene fallo, a veces pasan 5 o 6 años, y ya tendríamos que hablar casi de denegación de justicia. Y en segundo lugar lo perjudica al abogado que vive de esto, que de esa manera obtiene sus honorarios, que también demora muchísimo el fin del juicio y la obtención de sus honorarios. Entonces, fíjese que incluso lo perjudica especialmente al joven abogado, porque aquel que se recibe y empieza con sus juicios, tiene que esperar mucho tiempo para ver el resultado de su trabajo y pasa tiempos bastante angustiosos. Por supuesto. ¿No? Así que bueno, Creo que el primer objetivo que tenemos es lo que nosotros hemos dicho, auditar la justicia, ver en qué falla, cuáles son los problemas. Lamentablemente la Corte hace auditorías, pero no las conocemos nosotros, no está participando los auxiliares de justicia, que somos los abogados, para saber dónde están las falencias y coadyuvar a solucionarlas. No se trata de venir a hacer una crítica por la crítica misma, sino ver en qué podemos ser útiles, en qué podemos ayudar, en qué podemos señalar a nosotros. Mire, acá hay un problema, se presentó un escrito y el decreto está al mes y medio. Esto es casi inadmisible, entonces habrá que ver si hace falta más personal que decrete. Entonces buscar las falencias y buscarle la solución. De hecho, ustedes conocen perfectamente bien, porque además recorren los tribunales, la corte y todo eso todos los días, así que saben perfectamente bien dónde a veces hay un cuello de botella, como se dice a veces en la demora de algunas cosas, ¿no? Sí, y yo soy uno de los que vive porque toda mi vida he ejercido de profesión desde el pasillo de tribunales, nunca he tenido ningún otro cargo y vivo de esto, así que puedo comprender fácilmente. ¿Qué especialidad hace? Yo hago civil, ¿no? y convivo con mis colegas en las demoras, en las esperas, a veces en el maltrato que reciben los abogados, por parte a veces de empleados, por parte a veces de funcionarios que no son recibidos los abogados muchas veces, otras veces sí, otras veces hay todo, ¿no? Pero estas cosas obstaculizan el buen desempeño de la profesión. Está bien. También tengo entendido que bueno, se va a inaugurar una nueva sede, así se van ampliando un poquito. Sí, nosotros estamos por inaugurar ya en principios de diciembre la nueva sede del consultorio jurídico, que se ha alquilado una propiedad que la hemos alquilado ya rediseñada para ese fin. Sí. Ahí trabajan como 100 abogados en defensa de la población más vulnerable, de la gente que es muy pobre. ¿Son los consultorios gratuitos? Son el consultorio jurídico gratuito, que bueno, le queremos dar una mejor atención al cliente que viene ahí y también un mejor lugar para que los abogados puedan trabajar con comodidad. Lamentablemente venimos trabajando hace muchos años con
muy poco espacio, muy complicados, y entonces esto significa un mejor servicio, tanto para que el abogado pueda desempeñar su profesión, como para que los clientes puedan estar más cómodos en su atención, ¿no? Ahora, ¿cuántos años ya tiene el consultorio jurídico gratuito del colegio? Varios, ¿no? Este consultorio se creó alrededor del año 97, por ahí. Sí. Por esas casualidades de la vida, yo he estado en la creación y fui designado junto con el doctor Domínguez los primeros directores de ese tan así que nosotros elaboramos el reglamento que todavía está. Y ahora, cuando hace un año y medio, estuve un tiempo ahí, después hice otras cosas en el colegio, y ahora cuando subió la gestión esta del presidente García Pose, se me volvió a designar en ese lugar, así que estoy como en casa trabajando. Estrictamente, doctor, se atiende a personas que no tienen posibilidades de pagar un abogado. Seguramente, privada, esa es la primera preocupación, que realmente sean personas. Nosotros tenemos tope de 2.000, 2.500 pesos como ingreso, o sea, son las personas más carenciadas. Claro. Porque no queremos de este modo obstaculizar a aquel que pueda pagar, pague a un abogado. Por supuesto. ¿Y se va ampliando, digamos, la base de las personas que los van consultando en este consultorio? Mire, el consultorio atiende todos los días alrededor de 20 personas por día, está llevando más de 4.000 juicios por año nuevos, y nosotros estamos desde ahí brindando, en primer lugar, un servicio a la sociedad. Nosotros nos preocupamos por las cosas que suceden, fíjese, como ahora que estamos cercanos al día 25 de noviembre, el tema de la violencia contra la mujer. Nosotros estamos viendo cómo atendemos nuestro caso, y en ese sentido hemos firmado hace poco un convenio con el Observatorio de la Mujer a través de Desarrollo Social, donde interactuamos, porque ellos tienen bien organizada una parte que es la atención psicológica, los visitadores sociales y demás, que le dan cierta contención y pueden derivar los casos ya hasta con un informe psicológico que nos ayuda a nosotros a llevar el caso, ¿no? También en ese sentido hemos hecho un convenio que hemos convenido con el Colegio de Psicólogos, y ellos están en un consultorio psicológico gratuito que trabaja junto con nosotros, y hay ya, junto a los abogados, 8 psicólogos trabajando que también le dan contención a las personas estas que vienen víctimas de violencia, y además nos hacen informes técnicos que podemos usar en los juicios, ¿no? Ahora, ¿cuánta problemática en la sociedad? Porque ustedes también están muy interesados. Yo he participado en algunas de las charlas en el colegio sobre el tema del narcotráfico, ¿no? Y del avance de la droga y todas esas cosas que a ustedes los preocupa mucho también. Exactamente, nosotros es otro de los temas que hemos tomado en el consultorio, y no solo que tratamos de atender ese tema de lo social, sino que también, tanto en violencia de género y en otros temas como el de la adicción, armamos lo que llamamos Ateneos, donde un grupo de abogados del consultorio, de alrededor de 10, 15 personas, estudiamos profundamente un tema, buscamos, por ejemplo, el tema de la adicción. Nosotros empezamos a estudiar este tema y nos dimos cuenta que, en primer lugar, la adicción obedece a la existencia del narcotráfico, porque si bien adicciones puede haber habido siempre, como fenómeno social tiene que ver con que el narcotráfico mueve fortunas equiparables muchas veces al Producto Bruto de un país entero, y por lo tanto, si ese funcionamiento del narcotráfico con semejantes capitales de dinero que maneja, no puede estar exento de cierta complicidad de la policía y de los poderes políticos y judiciales, ¿no? Entonces hay que ver primero que esta es la causa, y a partir de ahí, cuando viene generalmente la madre del adicto a reclamarnos de alguna protección, nosotros hemos visto de que el primer problema es tratar de que esa persona se recupere. Claro, pero también, como dicen, hay causas y efectos, ¿no? Este tema de tanta gente vendiendo al menudeo y todo eso tiene que ver mucho
con cierta marginalidad, doctor, porque esto es un dinero fácil que entra rápido en una familia y de pronto se encuentran vendiendo desde la abuela hasta la tía, de hermanos, y cuando van presos otro sector toma esta posta y así, es muy complicado, pero tiene que ver con una situación social muy exactamente, de pobreza, fíjese, ¿no? que por lo menos en No digo que todos los pobres no para no, nada, pero cierto dinero fácil, aquel que no tiene nada, es lamentable tener que decirlo. Exactamente, nosotros una de las cosas que hemos aprendido al estudiar este tema es que el problema del adicto tal vez no sea el primer problema de la adicción, sino el último, porque primero tiene hambre, tiene marginación, no tiene proyectos de vida, y esa persona no tiene trabajo, no tiene perspectiva de vida, y entonces no tenemos perspectiva de vida, son fácil presas de la adicción como una solución, casi un alivio a esa vida tan marginal que muchas veces... Pero interesante, porque tanto como en violencia de género como en este tipo, que también puede derivar una cosa trae la otra, que el colegio de psicólogos se haya acercado a ustedes y todo esto, ¿no? Perfecto, sí, la interdisciplinaridad es importantísima para abordar todos estos temas sociales, ¿no? Y paralelo a eso está lo de la capacitación, ¿no? Los abogados han empezado a estudiar estos temas, a estudiar la realidad en primer lugar, y desde ahí ver cuáles son las soluciones jurídicas que podemos brindar, ¿no? Es que nosotros, más de una oportunidad, inclusive hasta los mismos periodistas, nos resulta muy útil estos cursos de capacitación, que probablemente están hechos para todo público, pero que bueno, son casi para abogados, pero muy abiertos y ayudan a una cultura general excelente, ¿no? Más allá de lo puntual, por supuesto. Bueno, nosotros les deseamos desde FEPUD, que agrupa a los colegios profesionales, una buena vicepresidencia, acompañando como siempre al doctor García Poz y a todo el equipo. Y muchísimas gracias por todo lo que hacen por la sociedad, doctor. No, gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Hasta otro momento. Muchas gracias. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, o FEPUT, fue creada el día 26 de diciembre de 1969, fruto de un viejo anhelo de numerosos profesionales que buscaban tener un organismo representativo a nivel local. La ausencia de organismos deliberativos a nivel profesional constituía un vacío dentro del ordenamiento de la sociedad. Con el objetivo fundamental de mancomunar la acción y fuerza de los profesionales en el análisis y solución de los múltiples problemas de la comunidad, nació FEPUT. Y en la segunda parte de nuestro programa Tribuna Profesional tenemos invitado al doctor José Luis Orjeira, doctor en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Ciencias Naturales e investigador científico del Instituto Antártico Argentino. Le damos la bienvenida y le decimos muchas gracias, porque la verdad que a veces sabemos tan pocas cosas. Sí, sabemos de nuestra Antártida, de los viajes de verano, que fundamentalmente son importantes, de los investigadores, de las bases que tenemos con las fuerzas, distintas fuerzas, pero en general sobre la vida en Antártida y sobre las investigaciones que ustedes hacen, no hay tanta difusión, que sería lo ideal, porque son un montón de personas sacrificadas en aras de la ciencia, ¿verdad? Y en este caso usted está investigando y monitoreando un ecosistema. ¿Es así, doctor? ¿En qué consiste eso? Bueno, antes que nada es correcto. El esfuerzo, yo siempre dije que el esfuerzo que se hace, que el país hace en Antártida, es inversamente proporcional a la difusión que debería tener. Debería darse mucha más difusión. Nosotros, yo en particular, estoy al frente de un proyecto del Instituto Antártico Argentino, que es la institución oficial que regula y ejecuta los proyectos de investigación científica en Antártida, que tiene que ver con el monitoreo del ecosistema. Específicamente lo que hacemos nosotros es año a año navegar en buques oceanográficos en ciertas zonas antárticas y vamos relevando los distintos componentes del ecosistema. En lo que a mí respecta, hacemos aves marinas en primer lugar y mamíferos marinos también, incluidos cetáceos. Otros grupos de investigación monitorean otros aspectos del ecosistema. Están los glaciólogos, los oceanógrafos que van relevando todos los comportamientos de las variables ambientales, los climatólogos, y con todo eso se hace una gigantesca base de datos, ¿sí? Se procesan los resultados y se tratan de sacar conclusiones y ver cómo es la tendencia que va teniendo el ecosistema marino antártico. ¿Y los cambios climáticos que se dan en el planeta influyen también en estas zonas con el tema de las aves marinas, de la extinción o no, o del comportamiento de los mamíferos marinos? ¿Sí? Bueno, en realidad yo me arriesgaría a decir que los procesos de cambios climáticos o los procesos de fluctuaciones, de anomalías ambientales se originan en Antártida.
y de ahí se distribuyen. Antártida regula el continente antártico, esos 14 millones de kilómetros cuadrados, están regulando el clima del resto del planeta. Empecemos por el hemisferio sur. Sí, sí, sí. Lo que estamos viviendo acá en algún momento seguramente se inició o comenzó en el continente antártico. Esto es así porque estamos hablando no de una pequeña región, sino de todo un continente que está cubierto de hielo, que tiene un sistema oceánico propio, que rodea el continente antártico y lo que hizo en otras épocas que se mantuviera relativamente aislado del resto de los continentes. Ahora, es como, hagamos de cuenta que es un organismo vivo, independiente del resto, pero que influye sobre el resto de los planetas, de los continentes. Sí. Porque si vemos un hemisferio, vemos que todos los continentes están apuntando hacia Antártida, ¿sí? Entonces, todo lo que ocurre en Antártida, por una cuestión de circulación de los océanos y de las masas de aire, todo se extiende hacia el resto del planeta. Por eso se dice que el continente antártico en realidad está regulando el clima del resto del planeta. ¿Y es real que también hay un proceso, como se dice a veces, de que se está, digamos, descongelando cierto sector de la Antártida, o también se habla del Polo Norte, ¿no? En el año 1904, Argentina toma posesión de lo que se conoce hoy como base Orcadas, que es el primer asentamiento humano permanente en continente antártico. Después aparecieron otras bases, pero la base Orcadas, en ese momento se llamaba Estación Meteorológica Orcadas, fue el primer asentamiento. Los pioneros que estuvieron en ese lugar tuvieron la brillante idea de comenzar a tomar en forma consistente distintos parámetros ambientales, entre ellos la temperatura. Es el único lugar en la Antártida donde el registro térmico tiene más de 100 años ininterrumpidos. Esa base de datos gigantesca de más de 100 años ha servido para muchos estudios justamente para ver cómo se comporta el clima a lo largo del tiempo en la Antártida. Tengamos en cuenta que de 1904 para atrás no hay registros del hombre. La presencia del hombre no tiene mucho más de 100 años en la Antártida. Ahora bien, hace un par de años, 3 investigadoras argentinas de la UBA han tomado esa gigantesca base de datos de más de 100 años de registros térmicos e hicieron un correspondiente análisis estadístico y han encontrado que desde 1904 hasta la actualidad, 2012 que fue cuando fue publicado el trabajo, la temperatura en el norte de la Antártida se ha incrementado en 2 grados centígrados, lo cual no parece mucho, pero en realidad es una barbaridad. Estamos hablando de un continente de hielo. De hielo, exactamente. En un ambiente como ese, la temperatura se ha incrementado. Lo más serio de todo es que a partir de la década del 50, estas profesionales han demostrado que el incremento se ha producido, el incremento térmico, el salto térmico, ha sido más del doble del que se produce en el resto del planeta. Por motivos muy complicados, la Antártida se está calentando más del doble que el resto del planeta. Porque una vez ve estas cosas que salen en televisión y dicen, mire, está flotando un témpano que se desprendió y que es tan grande como la isla de Manhattan. Bueno, el desprendimiento de grandes bloques de témpano es un proceso normal. Es decir, los glaciólogos dicen que el hielo tiene vida, tiene un ciclo de vida. Donde se forma, nace, se crece en volumen y después se degrada. Bien, lo que no es normal es el volumen de hielo que se está derritiendo, que se está fragmentando y que se está derritiendo. En el año 1988, tenemos algunas fotos que habíamos mostrado, se desprendió, no era un témpano, era la mitad de una barrera de hielo, la barrera de Dove-Fischner, donde la masa de hielo que se derivó era equivalente a la superficie de la provincia de Buenos Aires. Una cosa, eran tan grandes las masas de hielo que algunas llegaron incluso a las costas de Mar del Plata. Bueno, simultáneamente a ese proceso, 6 meses después ocurre exactamente lo mismo, pero en otra barrera de hielo ubicada un poco más al norte. Entonces ahí, esa fue una luz roja que se encendió. Coincidentemente con eso, efectivamente se demostró que había un incremento en la temperatura del aire, un incremento en la temperatura superficial del mar. Y ahí es donde empiezan los problemas. El agua, las corrientes marinas, una corriente marina está definida por distintos parámetros físicos y químicos. Salinidad, volumen de oxígeno disuelto, en fin. Cuando esos parámetros se modifican, por el motivo que sea, la corriente marina que fluye en una dirección determinada, a una velocidad determinada y a una profundidad determinada, cambia. Si el agua que era dulce, que era salada, ahora es un poquito menos salada, va a tener mayor densidad o menos densidad, va a circular más profundamente a otra velocidad, entonces se altera, se trastoca todo el sistema oceánico. Y eso se ha salido hace 10 días o 15 días
de una zona, no sé si es Nueva Zelanda o Australia, donde hay un mundo de lobos marinos que son una colonia de 1500. Y no sé qué cambio hubo en la temperatura del agua y de pronto hubo 35.000, por lo tanto murieron muchísimos de ellos, pero eso los llevó, no sé, a la deriva, pero imagínese lo que usted que está viendo los mamíferos marinos, lo que significó de algo. Bueno, nosotros hemos encontrado cosas cambios, increíbles, sí. ¿no? Una vez que es como que acá cambia la consistencia o las propiedades del aire. Claro. Si allá cambian las propiedades de las masas de agua, toda la vida está en el agua. Y el hielo, como uno lo ve como algo, un elemento desértico, estéril, que no alberga vida, el hielo en realidad está lleno de vida. Sí, está lleno de vida. Lo que pasa es que no lo vemos, porque está debajo. Exactamente. Todo el krill, todo el plancton está asociado a la parte de abajo del hielo. Sí. Por ese motivo, cuando los grandes témpanos se rompen, se quiebran y se dan vuelta, la parte de abajo, la parte sumergida, no es blanca, es verde, por la cantidad de fitoplancton. Y del fitoplancton se alimenta todo el resto del zooplancton. Ahora, cuando todo eso que depende del hielo, el hielo no está, entonces ¿qué pasa? El alimento que necesitan las aves marinas, distintas especies de aves marinas, los mamíferos marinos, que necesitan de la presencia de hielo, porque bajo el hielo hay reclutamiento de alimentos, y si el hielo no está, bueno, ahí es donde el problema se notan alteraciones en las comunidades de aves. Nosotros estamos estudiando a nivel de comunidades. Por ese motivo, trabajamos con comunidad de aves, donde algunas especies, una comunidad son grupos de especies, algunas especies son exclusivamente dependientes de krill, por ejemplo, que habita bajo el hielo. Exacto, sí. Otras especies no. Bueno, y hemos encontrado que 4 especies que son estrictamente dependientes de krill están cayendo en las abundancias. Cuando comparamos los datos que tomamos ahora, en febrero de este año, con los datos que hemos tomado en la misma zona hace 20 años. Claro. Ahora, doctor Orgeria, todos ustedes, los científicos que trabajan en la Antártida Argentina, con bases de distintos países y todo eso, ¿comparten informaciones científicas sobre todas estas problemáticas? Porque realmente, como usted dice, influye en todo el mundo, no todo el planeta. Sí, de hecho, la cooperación científica, así la llamamos, la cooperación científica internacional está claramente expresada en esa especie de constitución antártica que se llama el Tratado Antártico. Claro. El problema es el siguiente: es tan costoso hacer ciencia en la Antártida, es tan costoso en medios, en logística, en hombres, que un solo país no lo puede hacer. Sí o sí requerimos del consenso y de la participación de varios países. Un ejemplo, en la base científica, antes se llamaba Giovanni, ahora se llama Carlini, la base argentina, en homenaje al doctor Alejandro Carlini, fallecido hace poco. Esta es una base argentina, pero que contiene un gran laboratorio, que es un laboratorio alemán, del Instituto Antártico Alemán. Entonces, los investigadores argentinos y alemanes están justamente trabajando en concordancia. Lo mismo ocurre en Orcadas, donde hay un laboratorio de científicos italianos. Entonces, es común ese tipo de participaciones que además son necesarias y siempre dan mucho más frutos. Y para terminar, ¿cuántos años hace que va a la Antártida, doctor? Yo viajé por primera vez en el febrero de 1986. Toda una Así vida. que tengo 21 campañas antárticas. En general, por supuesto, son en verano, porque es cuando la época... Tengo algunas hechas en invierno. ¿También? Sí, pero sí, en general son en realmente verano. qué mundo maravilloso que usted está en condiciones de ver y que, bueno, me imagino que a través de las filmaciones que pondremos en este programa y todas esas cosas, tendremos una aproximación de eso. Pero realmente lo que uno siente frente a estas charlas con usted o con todos los científicos con los que uno trabaja y los puede entrevistar es una profunda admiración por todo lo que hacen en silencio por la ciencia en Argentina, doctor. Así que le agradezco muchísimo su presencia aquí en Tribuna Profesional y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta entonces. Se creó un barrio profesional y hasta un banco propio. Emprendimientos novedosos para la época, porque permitía a todos los recién egresados insertarse en el mundo laboral y comprar su propia casa de manera accesible. Se acompañó a los profesionales en particular y a la sociedad en general en temas de gran interés, como los conflictos con los profesionales de la salud, las reformas constitucionales o el rescate del patrimonio arquitectónico. En la actualidad, cuenta con una sede renovada, un programa de televisión por cable, una página de internet, un barrio profesional, un centro de mediación, un ciclo de cine, un grupo de teatro y un coro. Los 21 colegios participan activamente en el quehacer de la sociedad. Hoy se lucha por la implementación de una ley de ética pública que regule a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en forma permanente, transitoria o en el carácter de suplente. FEPUT,
Más de 40 años defendiendo a los profesionales, más de 40 años acompañando a la universidad.